Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. La hija del millonario no quería comer hace semanas, hasta que la nueva empleada descubrió su triste secreto. La niña llevaba semanas sin probar bocado, y nadie imaginaba que el problema no estaba en la comida, sino en su corazón. En una mansión donde sobraba el dinero y faltaba el amor, el silencio se había vuelto más peligroso que cualquier enfermedad. Isabella, la pequeña hija del magnate Santiago, se sentaba cada día frente a mesas repletas de platillos caros sin tocar nada. Langosta, carnes finas, postres importados, todo quedaba intacto. Sus manos pequeñas jugaban con la cuchara mientras su mirada se perdía en algún lugar que nadie parecía poder alcanzar. Su cuerpo se debilitaba, pero era su tristeza lo que más alarmaba. Santiago observaba la escena desde la cabecera de la mesa con el ceño fruncido. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, contratos y órdenes firmes. Pero esta vez nada funcionaba. Los mejores médicos de la ciudad entraban y salían de la mansión sin respuestas claras. No hay causa física, repetían, y esa frase lo desesperaba aún más. La frustración fue endureciendo a Santiago. Exigía silencio absoluto, perfección en cada detalle y resultados inmediatos. La casa se volvió un lugar tenso, donde nadie se atrevía a hablar más de lo necesario. Para él, cualquier error era intolerable. No entendía que su rigidez no estaba sanando a su hija, la estaba alejando. Fue en medio de ese ambiente que llegó María, la nueva empleada de limpieza, humilde, sencilla, con una sonrisa tranquila que parecía fuera de lugar en una casa tan fría. Santiago la miró con desconfianza desde el primer día. Le parecía demasiado ingenua, demasiado simple para un lugar como ese. En su mente ya estaba marcada como un error. Con el paso de los días, Isabella seguía sin comer. Más delgada, más callada. Santiago comenzaba a sentir miedo, pero no sabía cómo expresarlo. En lugar de acercarse a su hija, se refugiaba en el control. Y con cada jornada sin avances, su decisión se volvía más firme. Despediría a María. No tenía la clase que exigía la mansión. Aquella tarde, Santiago regresó a casa furioso. Traía la carta de despido doblada en el bolsillo del saco. Estaba cansado de fracasos, de médicos inútiles, de empleados que, según él, no entendían la gravedad de la situación. Caminó directo hacia la cocina, decidido a terminar con aquello de una vez. Pero al llegar a la puerta, se detuvo en seco. No escuchó el habitual silencio. Escuchó risas suaves, voces bajas. Algo que no pertenecía a esa casa desde hacía mucho tiempo. Se quedó quieto, con la mano aún en el bolsillo, sin saber por qué su cuerpo se negaba a avanzar. Desde la puerta entreabierta vio a María sentada en el suelo junto a Isabella. No había chefs ni vajilla de lujo, solo un plato sencillo entre ambas. María hablaba despacio, contando una historia de su infancia, mientras la niña la miraba con atención. Y comía. Comía con ganas, con brillo en los ojos. En ese instante, Santiago sintió que el mundo se le desmoronaba, porque por primera vez en semanas su hija estaba comiendo, y no gracias al dinero, sino al cariño. Y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que el hambre más peligrosa no siempre es la del cuerpo, sino la del alma. Santiago permaneció inmóvil en la puerta, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento. Observó cómo Isabella llevaba la cuchara a la boca con cuidado, sin prisa, como si cada sorbo fuera un pequeño triunfo. María no la apuraba, no la miraba con ansiedad. Solo estaba ahí, sentada en el suelo, a su misma altura, compartiendo el silencio como si fuera parte del ritual. La olla no era grande ni lujosa. De ella salía un aroma simple, cálido, profundamente humano. Nada de especias exóticas ni presentaciones elegantes.
Era una sopa humilde, de esas que se hacen cuando el amor es el ingrediente principal. Santiago sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, en semanas, nadie había intentado alimentar a su hija desde ese lugar. Mi abuela decía que la comida escucha, contaba María con una sonrisa suave, que si cocinas con prisa, la comida se entristece, pero si cocinas con cariño, cura. Isabela la miraba fascinada, como si esas palabras fueran tan importantes como el sabor de la sopa. Santiago dio un paso adelante sin darse cuenta. El piso crujió levemente y María levantó la vista. No se sobresaltó, solo inclinó la cabeza con respeto. «Buenas tardes, señor», dijo con calma. Isabela se giró y sonrió al ver a su padre, con la boca aún llena. «Papá, está rica», dijo. Esas dos palabras le golpearon el pecho con más fuerza que cualquier diagnóstico médico. Santiago no supo qué decir. Se limitó a asentir, observando la escena como si no le perteneciera. «¿Por qué come contigo?», preguntó finalmente, con voz baja, casi avergonzada. María no respondió de inmediato. Apoyó la cuchara y pensó sus palabras. «Porque no tiene hambre de comida», dijo al fin. «Tiene hambre de recuerdos». Santiago frunció el ceño. «Ella extraña a su mamá», continuó María con cuidado. «El sabor que ella ponía en la comida, la forma en que se sentaba a su lado, eso no se reemplaza con chefs ni con silencio». Esas palabras atravesaron a Santiago como un espejo brutal. Recordó a su esposa en la cocina, probando la sopa, soplando la cuchara antes de dársela a Isabela. Recordó cómo, después de su muerte, había intentado llenar el vacío con orden y exigencia, creyendo que así protegería a su hija del dolor. «Ella no rechaza la comida», añadió María. «Rechaza la soledad». Isabela siguió comiendo, ajena a la profundidad de esa conversación, pero protegida por ella. Santiago sintió que las piernas le temblaban. Por primera vez entendió que su hija no necesitaba más médicos, necesitaba a su padre. Santiago sacó lentamente la carta de despido del bolsillo. La miró unos segundos, como si perteneciera a otra vida. Con manos torpes, la rompió en pedazos y la dejó caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No eran de vergüenza, sino de culpa y revelación. Arrodillado en la cocina, Santiago comprendió que su frialdad casi le había costado la vida a su hija, y mientras Isabela terminaba su sopa con una sonrisa tranquila, él entendió algo que cambiaría todo. El dinero puede pagar médicos, pero solo el amor alimenta el alma. Santiago permaneció arrodillado unos segundos más, incapaz de levantarse de inmediato. No por debilidad física, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba enfrentando una verdad que no podía comprar ni postergar. Isabela seguía comiendo tranquila, ajena al terremoto emocional de su padre. Esa imagen, tan simple y tan poderosa, fue lo que finalmente lo obligó a ponerse de pie. «Gracias», dijo Santiago con la voz rota, mirando a María. No añadió títulos ni órdenes. Fue un agradecimiento desnudo, sincero. María lo miró con respeto, sin orgullo ni sorpresa. No había hecho nada extraordinario a sus ojos, solo había escuchado a una niña que necesitaba algo más que comida. Santiago se sentó en el suelo torpemente, imitando la postura de María. Era la primera vez que lo hacía. Isabela lo observó con curiosidad. «Papá, siéntate bien», le dijo. «Así la sopa no se enfría». Santiago sonrió entre lágrimas. Esa frase sencilla le mostró cuánto se había perdido por vivir siempre desde arriba. «María», empezó él dudando, «necesito pedirte algo». Ella se tensó apenas, acostumbrada a que las peticiones de los poderosos casi siempre escondieran exigencias. «Dime, señor», respondió con cuidado. «Enséñame», dijo Santiago. «Enséñame a estar con mi hija». El silencio que siguió fue profundo.
María no respondió de inmediato. Miró a Isabela, que terminaba su plato satisfecha, y luego volvió la mirada a Santiago. «No soy maestra», dijo. «Lo sé», respondió él, «pero sabes escuchar, y yo ya no sé cómo hacerlo». María respiró hondo. «No se trata de recetas ni de palabras bonitas», explicó. «Se trata de tiempo, de sentarse, de mirar, de no huir cuando duele». Santiago asintió. Por primera vez, no buscaba soluciones rápidas, buscaba aprender. Esa noche Santiago canceló reuniones, llamadas y compromisos. Se sentó junto a la cama de Isabela hasta que se quedó dormida. No habló mucho, solo estuvo. Descubrió que el silencio compartido no siempre es vacío. A veces es refugio. María observaba desde la puerta sin intervenir. Sabía que los cambios verdaderos no se empujan, se acompañan, y aunque seguía siendo la empleada de limpieza a los ojos de la mansión, algo había cambiado para siempre en el corazón de ese hombre. Santiago entendió que pedir ayuda no lo hacía débil, sino responsable, que su hija no necesitaba un padre perfecto, sino uno presente, y que ese aprendizaje, aunque llegaba tarde, aún estaba a tiempo de salvarlos a ambos. Esa noche, mientras apagaba las luces de la cocina, Santiago supo que había comenzado el camino más difícil de su vida: desaprender la frialdad y aprender el amor. Y aunque no sabía cuánto tardaría, tenía claro algo esencial: ya no quería volver atrás. La mansión despertó distinta a la mañana siguiente. No hubo gritos ni órdenes secas desde temprano. No hubo pasos apurados ni puertas cerradas con brusquedad. Santiago bajó a la cocina sin traje, sin teléfono en la mano, sin la urgencia que siempre lo había acompañado. Ese simple gesto alteró el ritmo de todos, como si una regla invisible hubiera sido retirada. Isabela desayunó sentada a la mesa, con María a su lado y Santiago enfrente. No hubo presión ni miradas vigilantes. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, de un sueño que la niña había tenido, del sabor del pan. Santiago observaba atento, descubriendo que la normalidad también puede ser extraordinaria cuando antes no existía. El personal de la casa notó el cambio de inmediato. Algunos se miraban entre sí con sorpresa, otros con desconfianza. Estaban acostumbrados a un patrón claro: silencio, eficiencia, distancia. Ahora el ambiente se sentía más humano, y eso no siempre es cómodo para quienes han aprendido a sobrevivir sin emociones. Santiago comenzó a hacer algo impensable semanas atrás: escuchar. Preguntaba cómo estaba Isabela antes de irse a trabajar, preguntaba si había comido, si había reído, y cuando algo no salía perfecto, no alzaba la voz. Esa contención, nacida del miedo a perder a su hija, empezó a suavizarlo desde adentro. María continuó con su trabajo, pero ahora con una responsabilidad distinta. No porque Santiago se la hubiera impuesto, sino porque él la miraba con confianza. Esa mirada, sin juicio, sin superioridad, le recordó algo que casi había olvidado. Su valor no estaba en el cargo que ocupaba, sino en lo que sabía dar. No todos recibieron bien el cambio. Una supervisora comentó en voz baja que la casa estaba perdiendo disciplina. Otro empleado murmuró que el señor Santiago se estaba ablandando. María escuchó sin intervenir. Sabía que cuando alguien cambia, siempre incomoda a quienes se benefician del orden anterior. Esa tarde, Santiago canceló una reunión importante para quedarse en casa. Se sentó en el suelo a jugar con Isabela, torpe pero dispuesto. La niña reía, sorprendida de tener a su padre a esa altura. María observaba desde la puerta, consciente de que ese momento no podía forzarse, solo sostenerse. «Papá, ¿mañana también comes conmigo?», preguntó Isabela antes de dormir. Santiago tragó saliva. «Sí», respondió, «mañana y todos los días que pueda». No fue una promesa grandilocuente. Fue un compromiso posible, y eso lo hizo verdadero. Esa noche,
María se quedó un momento más en la cocina, limpiando sin prisa. Santiago pasó por allí y se detuvo. «Gracias por quedarte», dijo. María asintió con suavidad. «Gracias por escuchar», respondió. Ambos entendieron que algo nuevo estaba creciendo, aunque aún no supieran cómo nombrarlo. Mientras la mansión se llenaba poco a poco de voces y gestos sencillos, Santiago comprendió que el silencio que había impuesto no era orden, sino miedo. Y ahora que ese miedo empezaba a ceder, la verdadera transformación apenas comenzaba, incluso si no todos estaban preparados para aceptarla. El nuevo ambiente de la mansión no tardó en generar tensiones. Donde antes había reglas rígidas y silencios obligatorios, ahora había preguntas, risas ocasionales y una cercanía que descolocaba. Para algunos empleados, ese cambio resultó liberador. Para otros, profundamente inquietante. La estabilidad que conocían estaba desapareciendo, y no todos sabían cómo adaptarse. Santiago comenzó a notar miradas distintas cuando cruzaba los pasillos. Comentarios que se interrumpían al verlo llegar, conversaciones en voz baja que se apagaban de golpe. No le molestaban tanto como antes. Había aprendido a distinguir entre el respeto genuino y el miedo disfrazado de obediencia. Y ya no quería lo segundo. María, sin embargo, sentía el peso de esas miradas con mayor intensidad. Algunas personas la observaban como si fuera responsable de todo, como si su presencia hubiera alterado un equilibrio que jamás había sido justo. Ella seguía cumpliendo con su trabajo con la misma dedicación, pero ahora con una prudencia adicional, consciente de que cualquier error sería usado en su contra. Una mañana, Santiago escuchó una discusión cerca del área de servicio. «Desde que llegó ella, nada es igual», dijo una voz molesta. «El señor ya no es el mismo». «Tal vez eso no sea malo», respondió otra. Santiago no intervino de inmediato. Prefirió escuchar hasta el final. Quería entender qué estaba despertando su transformación en los demás. Más tarde, llamó a María a la cocina. «Si esto se vuelve demasiado pesado para ti, dímelo», le dijo con honestidad. «No quiero que cargues con algo que no te corresponde». María lo miró con calma. «No me pesa el trabajo», respondió. «Me pesa la injusticia, pero ya aprendí a no huir de ella». Esas palabras hicieron que Santiago reflexionara. Comprendió que, durante años, él mismo había sido parte de esa injusticia silenciosa. Había permitido jerarquías que humillaban, exigencias que deshumanizaban. Cambiar eso no solo implicaba ser un mejor padre, sino un mejor líder dentro de su propia casa. Esa tarde tomó una decisión concreta, reunió al personal y habló sin rodeos. «Aquí no se juzga a nadie por su origen ni por su cargo», dijo. «Quien no pueda respetar eso tendrá que buscar otro lugar». No fue una amenaza impulsiva, fue un límite claro, sostenido por convicción. Las reacciones fueron diversas. Algunos bajaron la cabeza, otros suspiraron aliviados. María permaneció en silencio, pero por dentro sintió algo nuevo: respaldo. No necesitaba privilegios, necesitaba respeto. Y por primera vez, ese respeto estaba siendo defendido abiertamente. Isabela, ajena a las tensiones adultas, seguía recuperando fuerzas. Comía mejor, reía más, buscaba a su padre con naturalidad. Santiago observaba esos cambios con gratitud y culpa a la vez. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de cuánto había estado a punto de perder. Esa noche, mientras la mansión se acomodaba a su nueva realidad, Santiago entendió que cambiar no era solo una decisión personal, sino un acto que sacude estructuras enteras. Y aunque el camino empezaba a llenarse de resistencia, estaba dispuesto a seguir adelante, porque esta vez sabía exactamente por qué luchaba. La advertencia no llegó desde dentro de la casa, sino desde el mundo que Santiago conocía demasiado bien. Una llamada breve, directa, sin rodeos. Al otro lado de la línea, una voz antigua,
de esas que no se equivocan al medir el poder. Santiago escuchó en silencio mientras le explicaban que los cambios en su vida personal estaban empezando a notarse en lugares donde no se suponía que importaran. La imagen lo es todo, le dijeron, y la gente habla. Santiago colgó sin responder de inmediato. Durante años, esa frase había guiado cada una de sus decisiones. Ahora, por primera vez, le sonó vacía. Miró alrededor de su despacho, lleno de reconocimientos y contratos, y se preguntó cuántas veces había sacrificado lo esencial por mantener una apariencia impecable. Esa tarde, un socio lo visitó sin avisar. «No te reconozco», le dijo. «Estás cambiando demasiado rápido». Santiago lo escuchó con calma. «Estoy cambiando a tiempo», respondió. La diferencia entre ambas frases marcó una distancia que ya no podía acortarse. El socio fue directo. «Se comenta que confías demasiado en una empleada», dijo. «Eso puede volverse un problema». Santiago apretó la mandíbula, no por miedo, sino por cansancio. «El problema es creer que la dignidad tiene jerarquía», respondió. La conversación terminó sin acuerdos, pero con una tensión que no desaparecería fácilmente. María notó el cambio en Santiago esa noche. No estaba irritable, pero sí más pensativo. «¿Todo está bien?», preguntó con cuidado. Santiago dudó un instante antes de responder. «Me pidieron que vuelva a ser quien era», dijo. María lo miró con serenidad. «¿Y quiere hacerlo?». La pregunta quedó flotando. Santiago negó con la cabeza. «Si vuelvo a ser quien era, Isabela vuelve a ser quien fue», respondió. «Y no puedo permitirlo». Decirlo en voz alta lo fortaleció. Comprendió que ya no estaba eligiendo solo por él, sino por el futuro emocional de su hija. Esa noche, Isabela tuvo una pesadilla. Santiago corrió a su habitación y se quedó a su lado hasta que volvió a dormirse. Mientras la observaba respirar tranquila, entendió que ninguna advertencia externa podía compararse con el riesgo de volver a perderla por ausencia. María observaba desde el pasillo, sin invadir. Sabía que ese tipo de decisiones no se empujan, se sostienen. Y aunque intuía que los próximos días serían difíciles, también sabía que Santiago ya no estaba solo frente a sus miedos. Al día siguiente, Santiago tomó una decisión concreta. Rechazó una propuesta importante que exigía viajes constantes y ausencia prolongada. Fue un golpe para su carrera, pero una ganancia para su vida. Por primera vez, eligió sin calcular el costo económico. Santiago comprendió entonces que las advertencias no siempre buscan proteger, sino devolver a uno al lugar cómodo de siempre. Y mientras el mundo exterior comenzaba a tensarse, él sentía algo nuevo crecer por dentro, la certeza de que estaba defendiendo lo único que realmente importaba. El juicio no llegó con gritos ni titulares escandalosos. Llegó en forma de miradas largas, de silencios incómodos y de comentarios disfrazados de preocupación. Bastó que Santiago comenzara a mostrarse distinto en eventos públicos para que la atención se desviara inevitablemente hacia María. Para muchos, era más fácil señalarla a ella que aceptar que un hombre poderoso hubiera cambiado por voluntad propia. Los rumores se extendieron rápido. Que si María se estaba aprovechando, que si había sabido ganarse la confianza del jefe, que si su cercanía no era casual. Nadie se detenía a observarla trabajar en silencio, limpiar con esmero o sentarse en el suelo para escuchar a una niña. La historia que se repetía afuera no tenía espacio para la verdad. María comenzó a notar el cambio incluso en lugares inesperados. Proveedores que antes la saludaban con respeto, ahora evitaban mirarla. Comentarios que se callaban cuando ella entraba en una habitación. No era nuevo para ella sentir el peso del prejuicio, pero esta vez dolía más, porque sabía que su presencia estaba siendo usada para cuestionar algo más grande. Una tarde, mientras acompañaba a Isabela en el jardín, escuchó sin querer una conversación.
Esa mujer no está aquí por casualidad, decía alguien. Nadie cambia así porque sí. María apretó los labios y siguió regando las plantas, como si no hubiera escuchado nada. Había aprendido que algunas palabras buscan herir solo para confirmar su propio veneno. Isabela, ajena al murmullo adulto, tomó la mano de María. ¿Están enojados contigo?, preguntó con inocencia. María se agachó a su altura y sonrió con suavidad. A veces la gente se enoja cuando no entiende, respondió. Pero eso no significa que hicimos algo mal. Santiago se enteró esa misma noche, no por un informe ni por una queja formal, sino por el cansancio en la mirada de María. «¿Están hablando de mí, verdad?», preguntó ella sin reproche. Santiago asintió, sintiendo una mezcla de rabia y culpa. Había sabido que este momento llegaría, pero no por eso dolía menos. «Puedo irme si eso facilita las cosas», dijo María con serenidad. «No vine a causar conflictos». Santiago negó de inmediato. «No voy a permitir que te juzguen por algo que no hiciste», respondió. «El problema no eres tú». Decirlo en voz alta fue una declaración que ya no podía deshacer. Esa noche Santiago habló con quienes consideró necesario. No dio explicaciones largas ni pidió permiso. «María no está en juicio», dijo. «Y quien la ponga ahí también me está juzgando a mí». Algunos se incomodaron, otros se sorprendieron. Pero el mensaje fue claro. María, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. Agradecía la defensa, pero no quería convertirse en el centro de una batalla que no había buscado. Sabía que, a veces, la dignidad también exige distancia. Y esa idea comenzó a tomar forma en su corazón. Mientras la presión externa crecía y el juicio se hacía cada vez más visible, María comprendió que pronto tendría que tomar una decisión difícil, y Santiago, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura, demostrar si su cambio era real, incluso cuando el amor implicaba riesgo. María tomó la decisión en silencio, sin dramatismos ni reproches. No fue una huida, sino un acto de cuidado propio. Había soportado miradas, murmullos y juicios que no le pertenecían, pero ahora entendía que permanecer sin límites podía terminar dañando a Isabela, a Santiago y a ella misma. A veces, alejarse no es rendirse, sino preservar lo que aún puede salvarse. Esa mañana, María cumplió su rutina como siempre, pero con una serenidad distinta. Limpió, ordenó, dejó todo en su lugar. No había tristeza en sus gestos, sino una determinación tranquila. Cuando Isabela la buscó para desayunar juntas, María sonrió con ternura y le explicó que ese día comería con su padre. La niña frunció el ceño, pero obedeció. Santiago notó el cambio de inmediato. No había tensión, pero sí ausencia. María hablaba lo justo. Evitaba quedarse más tiempo del necesario y ya no compartía esos momentos en el suelo de la cocina que habían marcado el inicio de todo. Santiago sintió un vacío incómodo, como si algo esencial estuviera deslizándose fuera de su alcance. «¿Hice algo mal?», preguntó él finalmente cuando quedaron a solas. María negó con suavidad. «No», respondió, «pero el ruido afuera está creciendo. Y no quiero que Isabela crea que el cariño siempre viene acompañado de humillación». Sus palabras no acusaban, explicaban, y por eso dolían más. Santiago comprendió que no bastaba con defender a María en privado o con palabras firmes. Si quería que ella se quedara, tendría que enfrentar las consecuencias reales de su cambio. No como padre únicamente, sino como hombre que decide romper con un sistema que él mismo había sostenido. Isabela empezó a notar la distancia. «María ya no se queda conmigo», dijo una noche, con tristeza contenida. Santiago la abrazó con cuidado. «A veces las personas se cuidan tomando espacio», explicó. «Pero eso no significa que dejen de querernos». Decirlo fue también un recordatorio para él mismo. Esa noche,
Santiago no durmió. Pensó en todas las veces que había evitado el conflicto para proteger su imagen. Ahora entendía que esa comodidad había tenido un precio alto, y si quería ser coherente con el padre que estaba intentando ser, tendría que pagar otro precio: incomodar al mundo que lo rodeaba. A la mañana siguiente, Santiago tomó una decisión concreta. Canceló compromisos sociales innecesarios, redujo exposiciones públicas y dejó claro, una vez más, que cualquier falta de respeto hacia María sería inaceptable. No buscaba aplausos, buscaba coherencia entre lo que decía y lo que hacía. María observó esos cambios con cautela. No se dejó convencer por gestos rápidos. Había aprendido que las transformaciones reales se sostienen en el tiempo. Aún así, algo dentro de ella empezó a aflojar. No esperanza ciega, pero sí una posibilidad. En esa distancia medida, ambos entendieron que el amor verdadero no invade ni exige, sino que espera con respeto. Y mientras el silencio volvía a ocupar algunos espacios, la pregunta más importante comenzaba a tomar forma. ¿Sería Santiago capaz de sostener su cambio cuando ya no hubiera nadie mirándolo? El tiempo comenzó a pasar sin anuncios ni promesas. No hubo grandes gestos que marcaran los días, solo pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Santiago siguió llegando temprano a casa, sentándose con Isabela a la mesa, escuchando sus historias sin mirar el reloj. Nadie lo aplaudía por eso, y por primera vez no lo necesitaba. María mantenía la distancia que había elegido. No se alejaba del todo, pero tampoco volvía a ocupar el lugar cercano que había tenido. Observaba con atención, como quien espera ver si una raíz es fuerte antes de confiar en el árbol. Santiago entendía ese silencio y lo respetaba, aunque a veces le doliera más que cualquier crítica externa. La presión social no desapareció, simplemente cambió de forma. Ya no eran rumores abiertos, sino comentarios sutiles, invitaciones que dejaban de llegar, miradas que evitaban cruzarse con las suyas. Santiago notó cómo algunos vínculos se enfriaban, y aunque había momentos de duda, no retrocedió. Había aprendido que no todo lo que se pierde merece ser retenido. Isabela seguía fortaleciéndose. Comía con apetito, dormía mejor, reía con más facilidad. Pero lo más importante era algo que no aparecía en ningún informe médico. Ya no parecía sola. Buscaba a su padre con naturalidad, se apoyaba en María con confianza y comenzaba a entender que el amor no siempre se va. A veces solo espera ser reconocido. Una tarde, Isabela se enfermó levemente. Nada grave, pero suficiente para despertar antiguos miedos. Santiago canceló todo y se quedó a su lado. María observó desde la puerta cómo él limpiaba la frente de la niña, cómo le hablaba en voz baja, cómo no huía del temor. Ese gesto sencillo, sostenido en el tiempo, dijo más que cualquier promesa. «No te fuiste», dijo María más tarde, casi en un susurro. Santiago negó con la cabeza. «Ya no sé irme», respondió. No era una frase romántica, era una verdad aprendida a fuerza de presencia. María comenzó, poco a poco, a acercarse nuevamente. No de golpe, no como antes. Se sentaba a la mesa algunos días, compartía silencios, observaba. Santiago no presionó. Había entendido que la confianza no se exige, se merece. El personal de la casa también comenzó a adaptarse. Algunos aceptaron el nuevo orden con alivio. Otros se marcharon. Santiago no lo vivió como una pérdida, sino como una limpieza necesaria. La mansión ya no necesitaba obediencia ciega, sino respeto compartido. Una noche, mientras Isabela dormía, María se quedó un momento más en la cocina. «El tiempo dice la verdad», dijo, «y el tuyo está hablando bien de ti». Santiago la miró con emoción contenida. No respondió. Sabía que ese reconocimiento no se celebraba, se cuidaba. Así, sin ruido ni urgencias,
El amor empezó a reconstruirse desde la constancia. Santiago entendió que cambiar no era un acto heroico de un solo día, sino una elección diaria. Y mientras el mundo seguía observando, él ya no vivía para demostrar nada, solo para no volver a fallarse. La acusación llegó cuando Santiago menos la esperaba, envuelta en un tono cordial, que no lograba disimular la intención. Durante una reunión social a la que asistió por compromiso, alguien decidió decir en voz alta lo que muchos venían murmurando desde hacía tiempo. No fue un ataque impulsivo, sino calculado, diseñado para ponerlo contra la pared frente a otros. «Dicen que te estás dejando manipular», comentó un conocido sin mirarlo directamente, «que ciertas decisiones no son del todo tuyas». El silencio que siguió fue espeso. Santiago sintió cómo todas las miradas se clavaban en él, esperando una negación, una risa nerviosa, cualquier cosa que devolviera el orden conocido. Durante años habría elegido el camino fácil, minimizar, desviar, fingir que no importaba, pero esta vez no. Pensó en Isabela, en las noches a su lado, en la sopa sencilla que había salvado algo que el dinero no pudo, y comprendió que callar ahora sería traicionarse. «No estoy siendo manipulado», dijo con voz firme. «Estoy siendo consciente». Algunos se removieron incómodos en sus asientos. No esperaban esa respuesta. «¿Consciente de qué?», preguntó alguien. «De que confundí autoridad con distancia», respondió. «Y de que estuve a punto de perder a mi hija por no saber amar». El comentario desarmó el ambiente. Nadie sabía cómo reaccionar cuando el poder hablaba desde la vulnerabilidad. Santiago continuó, sin alzar la voz. «María no tomó nada de mí», dijo. «Me devolvió algo que había olvidado. No mencionó cargos ni jerarquías. Habló de humanidad. ¿Y no te preocupa lo que la gente piense?», insistieron. Santiago sonrió con tristeza. «Me preocupó durante años», admitió, «y por eso viví ausente. Ya no. Decirlo en público fue liberador. No estaba pidiendo aprobación. Estaba marcando un límite». La conversación terminó abruptamente. Algunos se alejaron. Otros lo miraron con una mezcla de desconcierto y respeto. Santiago salió del lugar sin mirar atrás, con una sensación nueva. No había ganado nada, pero tampoco había perdido lo esencial. Al llegar a casa, encontró a María en la cocina, ayudando a Isabela con una tarea sencilla. La escena lo tranquilizó de inmediato. No necesitó contarle todo. Ella lo miró y entendió. «¿Hablaste?», dijo simplemente. Santiago asintió. «Sin esconderme», respondió. María guardó silencio unos segundos. Luego habló con calma. «Eso no se hace una sola vez», dijo. «Se sostiene». Santiago lo sabía, pero también sabía que por primera vez no estaba solo en ese sostén. Esa noche, mientras Isabela dormía tranquila, Santiago comprendió que el verdadero desafío no era enfrentar una acusación, sino vivir cada día a la altura de la verdad que había defendido. Y aunque el mundo siguiera juzgando, él ya había elegido no esconderse nunca más. La humillación llegó de la forma más cruel, directa y frente a testigos. No fue un rumor ni un comentario velado. Fue una acusación pronunciada con una sonrisa educada, de esas que buscan destruir sin levantar la voz. María estaba presente, cumpliendo con su trabajo, cuando alguien decidió convertirla en ejemplo de lo que no debía ocurrir. «Aquí hay límites que no se cruzan», dijo aquella persona, mirando a Santiago y luego a María. «La cercanía excesiva confunde roles y crea expectativas equivocadas». El silencio que siguió fue pesado. María sintió cómo el rostro se le calentaba, no por vergüenza, sino por una indignación antigua, conocida, esa que llega cuando te reducen a un prejuicio. María bajó la mirada solo un segundo, lo suficiente para respirar. No iba a llorar allí, no iba a suplicar comprensión. Había aprendido que la dignidad también se defiende con quietud. Isabela, que estaba cerca,
Se aferró a su mano sin entender del todo, pero sintiendo que algo no estaba bien. Santiago dio un paso al frente. «Retira lo que acabas de decir», pidió con calma tensa. «Solo expreso una preocupación legítima», respondieron. «La imagen, los negocios...» Santiago interrumpió, esta vez sin suavizar la voz. «Mi hija no es un negocio», dijo. «Y María no es una amenaza». El intento de justificar la humillación continuó. «Estas situaciones generan comentarios», insistieron. «Y tú sabes lo que eso significa». Santiago sintió la presión antigua, esa que durante años lo había hecho ceder. Pero algo había cambiado. Pensó en Isabela comiendo sopa en el suelo, en las noches que no volvió a huir, en el padre que estaba aprendiendo a ser. «Si el precio de mi reputación es permitir que humillen a alguien inocente», dijo, «entonces esa reputación no vale nada». Las palabras cayeron como un golpe seco. Nadie respondió de inmediato. El costo ya estaba sobre la mesa, y Santiago acababa de aceptarlo. María levantó la mirada. No había orgullo en sus ojos, solo una emoción contenida que mezclaba alivio y tristeza. No quería que nadie perdiera nada por ella, pero tampoco podía seguir viviendo bajo la sombra del desprecio. Santiago la miró y asintió, como si entendiera exactamente ese conflicto. Esa misma tarde, Santiago tomó decisiones que no podían deshacerse fácilmente. Canceló alianzas, rechazó invitaciones estratégicas y dejó claro que no participaría en espacios donde el respeto fuera negociable. Sabía que esas elecciones tendrían consecuencias, y aún así no dudó. María habló con él al caer la noche. «No quería que esto llegara tan lejos», dijo con honestidad. Santiago negó con suavidad. «Llegó justo donde debía», respondió, «porque ya no quiero una vida que se sostenga sobre el silencio». Esa noche, mientras la casa se llenaba de un silencio distinto, no impuesto sino consciente, ambos comprendieron que el amor verdadero no evita el conflicto, lo atraviesa. Y aunque el precio comenzaba a sentirse, Santiago supo que no estaba perdiendo nada. Estaba dejando atrás lo que ya no merecía conservar. María no tomó la decisión de inmediato. Pasó noches sin dormir, sentada al borde de la cama, escuchando la respiración tranquila de Isabela desde el cuarto contiguo. Cada comentario cruel, cada mirada de desprecio, cada escena incómoda se mezclaban con algo aún más fuerte: el miedo de que la niña volviera a apagarse por culpa de los adultos. A la mañana siguiente, María despertó temprano y preparó el desayuno como siempre. No hubo despedidas anticipadas ni gestos extraños. Isabela comió con tranquilidad, sonrió, habló de la escuela. Ese contraste fue lo que más le dolió a María. Todo estaba bien, y aún así sabía que debía actuar. Cuando Santiago regresó esa tarde, encontró a María sentada en la cocina, con las manos entrelazadas. No estaba llorando. Eso fue lo que más lo inquietó. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz serena. Santiago se sentó sin interrumpirla. Había aprendido que algunas conversaciones no se apresuran. «No puedo seguir aquí», dijo María finalmente. «No porque no quiera, sino porque Isabela necesita paz». Las palabras cayeron despacio, pero con peso. Santiago sintió que el corazón se le cerraba. «Yo puedo manejarlo de afuera», respondió. María negó con suavidad. «No todo se maneja con fuerza», dijo. «Algunas cosas se protegen con distancia». Santiago se levantó y caminó por la cocina, luchando contra el impulso de prometer cambios inmediatos. «No quiero perderlas», admitió. María lo miró con ternura y firmeza. «No se trata de perder», respondió. «Se trata de cuidar lo que logramos». Esa diferencia marcó todo. Isabela apareció en la puerta, atraída por el silencio. «¿Pasa algo?», preguntó. María se agachó frente a ella y tomó sus manos. «Voy a estar un tiempo fuera», explicó. «Pero eso no cambia cuánto te quiero».
Isabela frunció el ceño y abrazó a María con fuerza. Santiago observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Entendió que el amor que había salvado a su hija ahora estaba dispuesto a sacrificarse por ella, y esa comprensión le dolió más que cualquier crítica pública. Esa noche, María preparó una pequeña maleta. Nada lujoso, nada dramático, solo lo necesario. Santiago no intentó detenerla. Sabía que hacerlo sería pensar en sí mismo antes que en Isabela. Y por primera vez eligió no ser egoísta. «Esto no es un adiós», dijo María antes de irse. «Es una pausa para que lo que nació limpio no se contamine». Santiago asintió, incapaz de hablar. Comprendió que el amor verdadero no retiene, confía. Cuando la puerta se cerró, la mansión quedó en un silencio que dolía distinto. Santiago entendió que estaba a punto de enfrentar su prueba final, demostrar que su cambio no dependía de la presencia de María. Porque si lograba sostenerlo solo, solo tal vez, algún día ella podría volver sin miedo. La casa se sintió demasiado grande desde el primer día sin María, no por el espacio físico, sino por la ausencia de ese equilibrio silencioso que ella había construido sin darse cuenta. Santiago caminaba por los pasillos con un nudo constante en el pecho, preguntándose si realmente sería capaz de sostener lo aprendido sin la persona que lo había despertado. Isabela fue quien más sintió la ausencia. No lloró ni hizo berrinches, simplemente se volvió más callada por momentos. Santiago notó esos silencios nuevos y por primera vez no los ignoró. Se sentó a su lado, le preguntó cómo se sentía y escuchó sin intentar corregir ni distraer. Aprendía día a día a no huir del dolor ajeno. Las comidas ya no eran un problema, pero tampoco eran iguales. Santiago se esforzaba por cocinar platos sencillos, recordando las palabras de María sobre la comida y el cariño. No siempre salían bien, pero Isabela comía. Y más importante aún, se sentía acompañada. Eso le dio a Santiago una confianza frágil, pero real. El mundo exterior no dejó de presionar. Algunos socios reaparecieron con ofertas tentadoras, prometiendo recuperar lo perdido si Santiago volvía a ser el de antes. Esta vez, él no dudó tanto. Escuchó, agradeció y rechazó. No desde el orgullo, sino desde la claridad de quien ya sabe que no está dispuesto a sacrificar. Hubo noches difíciles, noches en las que Isabela preguntaba por María antes de dormir. Santiago no inventaba excusas. «Está cuidándonos desde lejos», decía, «y nosotros tenemos que cuidarnos aquí». Decirlo lo obligaba a estar a la altura de esas palabras. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Isabela volvió a reír con más frecuencia. Santiago se volvió más paciente, más atento, menos controlador, no porque alguien lo observara, sino porque había entendido que la presencia constante transforma más que cualquier gesto espectacular. Una tarde, Isabela llevó a su padre al jardín. «La sopa salvó a la rosa», dijo, señalando una planta que habían cuidado juntos. «Como María». Santiago sintió que se le humedecían los ojos. Comprendió que su hija había entendido todo, incluso lo que los adultos tardan años en aceptar. Esa noche, Santiago escribió una carta. No de despido, no de negocios. Una carta para María. No le pidió que volviera. No prometió nada grandioso. Solo le contó cómo estaba Isabela, cómo estaba él, y cómo seguía intentando ser mejor incluso cuando nadie lo aplaudía. Al cerrar el sobre, Santiago supo que había pasado la prueba más difícil, cambiar sin testigos. Y aunque la soledad seguía allí, ya no era vacía. Estaba llena de decisiones coherentes, de actos pequeños y de una esperanza silenciosa. Esa noche, mientras apagaba las luces de la mansión, Santiago entendió que el amor verdadero no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando nadie mira y aún así eliges hacer lo correcto. Y en ese aprendizaje silencioso, el camino hacia el reencuentro comenzaba a tomar forma.
El tiempo pasó con una calma distinta, sin sobresaltos ni anuncios. No fue un regreso inmediato ni dramático. María volvió a la ciudad semanas después, cuando sintió que la distancia había cumplido su propósito. No regresaba por nostalgia ni por culpa, sino por una pregunta silenciosa que necesitaba respuesta. ¿El cambio de Santiago había sido real? ¿O solo una reacción al miedo de perder? Antes de volver a la mansión, María pasó por la plaza del barrio. Observó a familias sencillas compartir risas, a padres sentados en el suelo con sus hijos, a madres escuchando sin apuro. Pensó en Isabela, en la sopa, en el silencio de aquella cocina. Entendió que no buscaba perfección, sino coherencia, y con esa claridad decidió presentarse sin avisar. Santiago estaba en la cocina cuando la vio entrar. No levantó la voz ni corrió hacia ella. Simplemente dejó lo que estaba haciendo y se quedó quieto, sorprendido, contenido. Isabela fue la primera en reaccionar. Corrió hacia María y la abrazó con fuerza, sin reproches ni preguntas. Ese gesto fue la primera respuesta. «Hola», dijo María con suavidad. «Hola», respondió Santiago. No hubo explicaciones inmediatas, no hacían falta. La casa no estaba tensa, no había gritos ni prisas. Isabela se sentó a la mesa con naturalidad, y Santiago continuó preparando una comida sencilla. María observó cada detalle, sin juzgar, sin intervenir. Durante los días siguientes, María se quedó como visitante. No retomó su trabajo de inmediato. Observó cómo Santiago escuchaba a Isabela, cómo le hablaba con paciencia, cómo se equivocaba sin perder la calma. Vio noches cansadas, mañanas simples, rutinas imperfectas, pero reales. Y eso, para ella, significaba más que cualquier promesa. Una tarde, mientras Isabela jugaba en el jardín, María habló con Santiago. «No volví para quedarme», dijo. «Volví para ver». Santiago asintió. «No te debo explicaciones», respondió. «Solo constancia». Esa frase, dicha sin urgencia, le confirmó que algo había cambiado de verdad. Isabela se acercó con una hoja en la mano. «Papá, María, la rosa creció», dijo con orgullo. Los tres miraron la planta. Fuerte, viva, sin haber sido arrancada ni forzada. María sonrió. Comprendió que las raíces habían resistido incluso cuando ella no estuvo. Esa noche, María aceptó quedarse un poco más. No como antes, no desde el mismo lugar. Esta vez, desde una elección consciente. Santiago no celebró en exceso. Sabía que la confianza no se festeja, se honra. María entendió entonces que el verdadero regreso no era el suyo, sino el de Santiago a sí mismo, al hombre que había olvidado cómo amar sin controlar. Y al verlo ahora, imperfecto pero presente, supo que el dolor no había sido en vano. Mientras el jardín volvía a llenarse de voces suaves y pasos tranquilos, la vida parecía acomodarse sin esfuerzo. El regreso de María no cerraba la historia, la preparaba para su último paso. Porque cuando el amor sobrevive a la distancia y al silencio, ya no necesita pruebas, solo continuidad. La noche cayó lentamente sobre la mansión, pero ya no era una oscuridad pesada. Santiago estaba sentado en el borde de la cama de Isabela, observándola dormir con esa respiración tranquila que, meses atrás, había temido perder. Cada subida y bajada de su pecho era un milagro silencioso. Recordó aquellas noches en que ella no comía, no hablaba, no sonreía. Recordó su propio miedo disfrazado de control, su dolor convertido en frialdad. Y allí, en ese cuarto tibio, entendió que había estado a punto de perderlo todo sin darse cuenta. No por falta de dinero, sino por falta de presencia. Santiago salió al pasillo y caminó hasta la cocina, el lugar donde todo había comenzado, el suelo donde una vez vio a María sentada, compartiendo una sopa humilde con su hija. Apoyó las manos sobre la mesa y dejó que los recuerdos lo atravesaran.
La muerte de su esposa volvió a su mente, no como un golpe violento, sino como una ausencia suave y persistente. Había creído que endurecerse lo protegería del dolor, cuando en realidad solo lo había alejado del amor. Nadie le había enseñado a ser padre desde la pérdida, y él, en su ignorancia, casi repitió la tragedia. María apareció en la puerta sin hacer ruido. No llevaba uniforme ni gesto sumiso. Solo estaba allí, con la misma calma que había traído desde el primer día. «¿No dormiste?», dijo con suavidad. Santiago negó con la cabeza. «Tenía miedo», admitió. «Miedo de que todo esto fuera tarde». María se acercó despacio. «Nunca es tarde cuando alguien decide amar de verdad», respondió. «Pero sí es tarde cuando el orgullo gana». Esa frase lo desarmó, porque María no había venido a salvarlos. Había venido a mostrarles lo que siempre estuvo faltando. Santiago respiró hondo, como si necesitara valor para decir lo que nunca había dicho. «Yo pensé que alimentarla era darle lo mejor», confesó. «Los mejores médicos, la mejor comida, la mejor casa. Y no vi que mi hija se estaba muriendo de tristeza frente a mí». Su voz se quebró. «No supe verla hasta que tú la viste». María no respondió de inmediato. Apoyó una mano sobre la mesa, firme. «Los niños no se mueren de hambre solo por falta de comida», dijo. «Se mueren cuando sienten que nadie los escucha». Santiago cerró los ojos. Y por primera vez lloró sin culpa. «Quiero que te quedes», dijo Santiago finalmente, «no porque te necesite para que todo funcione, sino porque Isabela te ama y porque yo aprendí a amarte desde el respeto». María lo miró largo rato. No buscaba seguridad económica ni promesas eternas. Buscaba verdad. «Me quedo», dijo, «pero no para llenar un vacío. Me quedo para caminar contigo, si sigues siendo este hombre cuando nadie te esté mirando». Santiago asintió. «Ese hombre es el único que quiero ser». No hubo abrazos dramáticos, solo una certeza compartida, profunda, definitiva. A la mañana siguiente, Isabel la despertó con hambre. Hambre real. Se sentó a la mesa y pidió pan, pidió sopa, pidió fruta. Santiago la observaba con una mezcla de alegría y dolor. Cada bocado era una victoria tardía. María se sentó junto a ella, no como salvadora, sino como compañía. Isabela levantó la vista y dijo algo que partió el aire. «Ya no me duele aquí», dijo, tocándose el pecho. Santiago sintió que el corazón se le detenía. Comprendió que su hija no había dejado de comer por capricho, había dejado de vivir por dentro. La mansión dejó de ser un lugar de ecos y órdenes. Se convirtió, poco a poco, en un hogar. No perfecto, no silencioso, no impecable, pero vivo. Santiago aprendió a cocinar mal sin vergüenza, a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón cuando se equivocaba. María nunca ocupó un pedestal. Siguió siendo humilde, firme, presente. Isabela creció rodeada de algo que ningún dinero compra: seguridad emocional. Y ese cambio se notó incluso fuera de esas paredes, porque cuando un padre sana, todo a su alrededor cambia. Santiago entendió con el tiempo una verdad que jamás apareció en ningún libro de negocios: el dinero resuelve problemas, pero no sana heridas. Que el hambre más peligrosa no es la del cuerpo, sino la del alma. Y que los niños no necesitan padres perfectos, sino padres disponibles. María nunca fue ingenua. Fue valiente, valiente para ver lo que otros no quisieron mirar, valiente para amar sin poseer, valiente para irse cuando fue necesario y volver solo cuando hubo verdad. Una noche, mientras Isabela dormía profundamente, Santiago salió al jardín. Miró el cielo y, por primera vez desde la muerte de su esposa, no sintió culpa por seguir viviendo. Sintió gratitud. Gratitud por haber sido despertado a tiempo, por no haber enterrado a su hija en vida, por haber entendido que el amor no se impone, se construye, y allí, en silencio,
prometió algo que no necesitaba testigos. Nunca volvería a confundir autoridad con distancia, ni dolor con dureza. Porque esta historia no trata solo de un millonario, ni de una empleada humilde, ni de una niña que dejó de comer. Trata de todos nosotros, de las veces que intentamos llenar vacíos con cosas, cuando lo único que hacía falta era presencia.